¿Qué tal, hermanos y hermanas? Mucho gusto, mi nombre es Gary Arias, estoy nuevamente aquí con ustedes para poder hablar y compartir acerca de las clases de Ven Sígueme de esta semana, que es de tercera de Nefi capítulo 27 hasta el cuarto de Nefi. El tema del día de hoy, o el título del día de hoy, se llama No podía haber un pueblo más dichoso. Bueno, pues hermanos, comenzando, quisiera decirles de que espero que todos ustedes hayan podido estar leyendo sus escrituras esta semana, hayan podido estar con la lectura de Ven Sígueme, tanto individualmente o como familiar. Vamos a notar algo muy especial, que si al leer todo este año en familia o individualmente con Ven Sígueme, el libro de Mormón, nos hemos dado cuenta cómo es que estos dos pueblos muy conocidos como los nefitas y los lamanitas, hubo una contienda muy grande entre ellos. Una contienda que vinieron desde hace muchísimos años. Había entre ellos muchas diferencias y había entre ellos muchas guerras. Es muy maravilloso, hermanos, cómo es que el Evangelio de Jesucristo, como se menciona en Ven Sígueme, no es una simple filosofía. Las enseñanzas de Jesucristo no son solo una bella filosofía en la que podemos meditar. Son mucho más que eso. Están pensadas para cambiar nuestra vida. En el libro de cuarto de Nefi, bueno, en el libro de tercer Nefi, inclusive ya cuando llega Jesucristo a las Américas, nos estamos dando cuenta cómo es que estos dos pueblos grandes, que ha habido una tal discordia y guerra por muchos años entre ellos, han podido llegar a ser uno. Como dice en cuarto Nefi, capítulo 1, versículo 17, uno, hijos de Cristo. Llegaron a tener todas las cosas en común, porque el amor de Dios moraba en el corazón del pueblo, y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Ha habido un cambio de corazón completamente enorme en todo este pueblo, en estos dos pueblos que se convirtieron en uno solo, a llamarlo así cristianos. ¿De qué modo el Evangelio de Jesucristo está cambiando mi vida? Vamos a hablar sobre 3 puntos que se encuentran aquí en Ven Sígueme. Vamos a comenzar con el primero. Dice, la iglesia de Jesucristo lleva su nombre. Hermanos, esto es principal y esencial. Yo creo que cuando estuve en la misión, tuve muchas experiencias con esto, el representar bien el nombre de la iglesia. Mundialmente, las personas nos conocen como los mormones. Y muchas veces nosotros mismos ya tomamos esa mala costumbre y nosotros mismos decimos somos los mormones. En esta parte dice, a medida que los discípulos del Salvador comenzaron a establecer su iglesia por toda la tierra, surgió una pregunta que para algunos pudieron parecer de menor importancia. ¿Cuál era esta pregunta? La pregunta era, ¿cuál había de ser el nombre de la iglesia? En tercera de Nefi, capítulo 27, versículo del 1 al 3, voy a leer solamente el 2 al 3, en el que dice, ya después de que Jesús había predicado y había enseñado, había caminado entre ellos y había sanado entre muchos enfermos, dice en el versículo 2, Jesús se le manifestó de nuevo a ellos porque pedían al Padre en su nombre, o sea, estos hermanos, estos miembros, y Jesús vino y se puso entre ellos y les dijo, ¿qué queréis que os dé? Entonces la respuesta de inmediata de ellos es que dijeron, Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar la iglesia, porque hay muchas disputas entre el pueblo concerniente a este asunto. La respuesta que se encuentra en tercera de Nefi, capítulo 27, del versículo 4 al 12. Voy a leer solamente el versículo 7 y 8 y 9. Dice, por tanto, cualquier cosa que hagáis, lo haréis en mi nombre, de modo que haréis mi nombre a la iglesia. Y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. ¿Cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, esta iglesia es de Moisés. O si le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia. Y si es que están fundados sobre mi evangelio. En verdad os digo que vosotros estáis edificados sobre mi evangelio, porque cualquier cosa que llaméis, las llamaréis en mi nombre. De modo que si pedís al Padre por la iglesia, si lo hacéis en mi nombre, el Padre os escuchará. Hermanos, esto es una doctrina muy sencilla. El nombre de la iglesia de Salvador tiene que tener el nombre de El Salvador, en este caso Jesucristo. En Doctrinas y Convenios, una revelación que se le fue dada al profeta José Smith, dice lo siguiente, porque así se llamará mi iglesia en los postreros días,
basta decir en los últimos días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Hermanos y hermanas y personas que no sean miembros de esta iglesia, esa es la razón por la que esta iglesia lleva este nombre, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, porque esta es la iglesia de Jesucristo, esta es la iglesia del Salvador. A Él es a quien rendimos honores y rendimos voto, a Él es a quien adoramos y depositamos toda nuestra confianza. Y esa es la razón por la que nosotros como miembros de la iglesia no podemos estar cubriendo el nombre del Salvador al mencionar otros términos o otros apodos para la iglesia. Yo tuve una pequeña experiencia. Una vez una señora, esta señora tenía un cargo político allá en Cartagena. Quería saber acerca de la iglesia. Ella nos dijo, ¿qué es lo que enseñan en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? Bueno, para ese entonces yo me sorprendí bastante porque normalmente casi nunca las personas nos llaman por el nombre completo de la iglesia. Siempre nos dicen que enseñan ahí en la iglesia de los mormones o en la iglesia de tal esquina. ¿Qué es lo que enseñan ahí? Pero en este momento esta hermana mencionó el nombre completo de la iglesia. Yo le dijimos que enseñamos acerca de Jesucristo, acerca de un plan de salvación y de que Dios ha restaurado nuevamente su iglesia hoy en día en la tierra. Y ella me dijo, ¿y ustedes no son esos conocidos como los mormones? Así es, hermana. Ese es nuestro famoso apodo. Ahí es donde la hermana nos comentó una experiencia suya, en la que ella estaba caminando por la calle y había un grupo de gente que estaba hablando mal de la iglesia. La hermana, esta señora, se acercó a ellos y dijo, ¿qué de malo tienen los mormones? Es que los mormones no enseñan una doctrina que es cristiana, sino enseñan la doctrina de Mormón. Entonces esta mujer le dijo, ¿cuál es esa iglesia? La iglesia que está ahí en la esquina. Ella se acercó, vio el nombre, la plaquita donde dice la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ella regresa a este grupo de personas que estaba hablando en contra de la iglesia y dijo, primero, yo no veo que el nombre sea Mormón. Yo veo que dice la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y a mi entender, yo me imagino que ellos enseñan acerca de Jesucristo. Entonces, ella al comentarnos esto, se me vino a mi mente, cómo tanto poder podemos adquirir y recibir un testimonio, inclusive solamente al mencionar el nombre correcto de la iglesia. Pero el nombre correcto de la iglesia, como la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Porque el mismo Espíritu nos está testificando, nos puede llegar a testificar que de lo que estamos aprendiendo es de Jesucristo, que de lo que estamos aprendiendo es del Salvador, y todas las acciones que estemos tomando es acerca del Salvador. Así es, hermanos. Como les decía, el arrepentimiento es parte fundamental de la vida de un ser humano. Para progresar, para poder llegar a donde está nuestro Padre Celestial, Él nos bendice y nos ayuda a que nosotros podamos regresar a Él, podamos cambiar nuestras viejas costumbres y poder convertirlas en nuevas. Tener y estar consagrados con una mira puesta en Cristo. Quiero compartir una escritura, Doctrinas y Convenios, sección 58 del versículo 27, donde dice, de cierto os digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una buena causa, y hacer muchas cosas por su propia voluntad y efectuar mucha justicia. Hermanos, le invitamos a tener siempre esa mente consagrada a una buena causa, que es la causa de Cristo. Podamos hacer todo lo necesario, leer el libro de Mormón, orar, leer las escrituras, orar, estar siempre pendiente de los días de reposo y participar de la Santa Cena. Podemos arrepentirnos, podemos llegar a ser mejores personas y podemos tener una mente en Cristo y poder llegar a ser como es Él. Al comenzar hablé un poco acerca de cómo es que este pueblo que estaba dividido entre los nefitas y los lamanitas habían llegado a ser nuevamente uno en Cristo. Es increíble cómo podemos trabajar en unidad. Hermanos, cuando todos podemos tener una mente misma, fijada en el mismo objetivo, en la misma obra y gloria que es la que es del Salvador, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Si todos tenemos en mira ese mismo objetivo, nosotros vamos a poder vivir como un pueblo dichoso también. Nosotros también vamos a poder vivir como un pueblo en unidad, como un pueblo en armonía. Yo creo que la clave para la paz mundial siempre va a ser el Evangelio de Jesucristo. Pero para adquirir una paz mundial
Primero tiene que haber una paz en el interior de cada una de estas personas. Y para adquirir la paz, nosotros necesitamos ir a este príncipe de paz, que es Jesucristo, que nos enseña el evangelio de paz, nos enseña el evangelio y la doctrina de paz y de felicidad y de gozo. Al adquirir nosotros una paz, en nuestro hogar podemos adquirir paz. Si en el hogar adquirimos paz, en la comunidad adquirimos paz y en la iglesia adquirimos paz. Y así en el país, en el continente y en el mundo. Pero todo empieza con uno mismo. Hermanos y hermanas, yo les doy mi testimonio que en verdad el Evangelio de Jesucristo trae paz a nuestra vida y puede traer conversión a nuestra familia, a nuestro hogar. Y juntos nosotros podemos crear esta gran tierra de Sion que es prometida para nosotros. Yo les testifico en verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios y verdaderamente Él llegó a las Américas y enseñó a su pueblo el Evangelio y la doctrina de Cristo, que es de Él. Yo les testifico que el Espíritu dará testimonio a nuestro espíritu al usar correctamente el nombre de la iglesia, que es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Que el arrepentimiento verdaderamente nos acerca a Cristo y que todos juntos podemos ser uno en Cristo. Yo sé que el Salvador nos ama, el Salvador les ama y sé que Él nos ha mostrado este Evangelio para que nosotros podamos adquirir ese mismo amor y compartir con las personas. Y esto lo quería dejar con mucho cariño con ustedes, invitándolos a que podamos continuamente arrepentirnos y tener puesta nuestra vista en Cristo y también usar correctamente el nombre de la iglesia, prometiéndoles que el Señor nos va a bendecir y nos va a testificar que verdaderamente esta es su iglesia. Comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, antes que cierren el video, quiero hacerles un comunicado más. La próxima semana vamos a hacer estos videos, estas clases de BenSígueme, pero en vivo. Vamos a hacerlo por canal de YouTube y Facebook. Entonces queremos de que todos puedan estar pendientes y puedan compartir con nosotros esta vez, porque como va a ser una lección en vivo, vamos a estar hablando, ustedes van a estar dando sus comentarios y queremos que ustedes puedan participar de estas clases. Y el próximo domingo nos estamos viendo en un directo. Muchas gracias, hermanos, y que tengan un excelente día y Dios los bendiga. Chao.